Hola amigos, bienvenidos a esta primera edición de una nueva temporada del el Portal del Villegas, que esperamos que sea del interés de ustedes durante el año, que nos acompañen como lo han hecho el año pasado y los años anteriores. Y vamos a partir con recordándoles algunas cosas que son fundamentales para la existencia de este programa y que además son productos y servicios de utilidad para ustedes, como Hey, si usted quiere vender o arrendar su casa, su departamento y la cosa se ha demorado mucho, póngase en manos de Ángel Hey, que es un corredor muy rápido, tiene métodos muy especiales y entrega la mercancía. Vende y arrienda lo que usted quiere, rápidamente póngase en contacto con él. La otra empresa es Remodeling, puros profesionales para arreglar o cambiar pisos, arreglar o cambiar muebles de cocina, temas mayores con arquitectos, pintura, lo que usted necesite por profesionales para un trabajo profesional de una empresa que está ahí, que responde, que garantiza lo que hace. Bueno, vamos a empezar con un poco con el ámbito internacional, porque francamente ya no hay ámbitos internacionales. Todos estamos metidos en el mismo baile hoy en día en el mundo. Hay una política planetaria simplemente que puede demorarse un poquito más en llegar los efectos a los puntos más lejanos, pero llegan eventualmente y ni siquiera se toman mucho tiempo hoy en día. Esto no es como en el pasado cuando las noticias llegaban un año después que las cosas habían ocurrido. Ahora llegan de inmediato, instantáneamente, y por lo tanto los efectos se empiezan a sentir de inmediato también. Bueno, el- la política planetaria está en medio de un caos enorme, como ocurre siempre, como ha ocurrido otras veces en la historia mundial, cuando un orden mundial se desploma. Ahora es peor porque ahora sí es mundial el orden, antes eran órdenes locales. Habían continentes enteros que no se conocía su existencia siquiera. Ahora es realmente planetario. El caos es enorme y no solamente en la relación entre los países, entre los bloques, sino que dentro de los bloques. Le pongo un ejemplo. En Estados Unidos, en el mismo momento en que Trump dice una cosa muy brutal y Rubio en el foro de Múnich dice una casi igualmente brutal pero con guantes de seda, dentro de Estados Unidos una importante figura política del Partido Republicano, Lindsey Graham, dice que estaría bueno ya que se castigara a los rusos una vez por todas en vez de estarlos tratando poco menos que como amigos de Estados Unidos y tratando de culpable de la guerra, a la víctima de la guerra es Ucrania, y que hay que mandar los Tomahawks, que son estos misiles que supuestamente cambiarían mucho las cosas. Yo no sé si cambiarían mucho las cosas hoy en día. Han habido cambios en la tecnología y en la táctica militar. Los ucranianos están desarrollando por su cuenta muchas cosas, ya no están tan necesitados del tío Sam, literalmente. El despelote es gigantesco. Los europeos que han vivido décadas, desde el Plan Marshall en adelante, podríamos decir, bajo la protección de Estados Unidos, han vivido cómodamente con presupuestos militares muy bajos, dedicando su recurso a lo que ahora sí está mostrando que era un modelo inviable, ¿no? La seguridad social, el estado de bienestar, como llamaron en Chile. Tarde o temprano esas cosas se derrumban. Toma más tiempo en un país rico. En Chile, el experimento de Boris y su patota del estado de bienestar, de vamos gastando miércoles, ha reventado en 4 años, como lo muestran las cifras que vamos a examinar en el programa. En Europa se tomaron no 4 años, sino que se han tomado décadas, porque es un barco más grande. Es como en el mar. Un bote pesquero se puede hundir en un par de minutos. El Titanic se tomó 2 horas para hundirse, es cuestión de tiempo, pero finalmente el modelo es el mismo, es inviable. Está ese problema, no han desarrollado, más bien dicho, disminuyeron durante años sus capacidades militares y se acomodaron, se acobardaron, se relajaron, se, se convirtieron en vasallos de la protección de Estados Unidos. Entonces ahora eso está cambiando. Marcos Rubio, el segundo de a bordo en Estados Unidos, les dijo que o cambian o simplemente van a ser votados al tarro de la basura. Literalmente les dijo eso. Muy, muy impresionante. Y los europeos, después de décadas de estar viviendo en la comodidad, de la protección ajena, del crecimiento que ya no es tal, todas las cosas que sembraron en los años 50, 60 y 70 están madurando por todos lados como un tumor. El tema de la inmigración, llenaron a Europa de gente con otra religión, con otra etnia. Son más de, son como 50 millones.
Hay más mezquitas en este momento en Europa que iglesias. Es muy impresionante cómo han invadido el Islam, una religión invasora, una religión conquistadora, cómo ha invadido con estos métodos demográficos a Europa. Lo que no logró en el siglo VIII después de Cristo, lo están logrando ahora en el siglo XXI después de Cristo. Ese es un problema, el problema económico. Francia está al borde de la quiebra. Otros países están a medio morir saltando, Italia, España. Alemania tampoco está muy bien, están mejor, pero no están bien propiamente tal. Hay problemas de crecimiento. Hay, en fin, montones de problemas. Y para más remate tienen ahora a los bárbaros orientales, los rusos, presionando por todos lados. Y no hayan que hacer, se reúnen, hablan. No sé cuántas reuniones hemos visto ya de líderes europeos. La de Múnich es la última, pero no va a ser la última. Es la última que conocemos. Ya mañana debe haber otra reunión. Hablan y que la coalición de los voluntariosos y la coalición de esto y lo demás ya, pero en el fondo arrastran las patas. Bueno, ese es uno de los elementos de este despelote mundial. El otro es, por supuesto, una cosa que bien puede ocurrir mientras estoy aquí grabando este programa o puede pasar mañana, pasado. Es cuestión de días, ni siquiera ya de semanas, yo creo que es de días, en que el asunto de Irán, es decir, si hay o no hay guerra con Irán, entre Estados Unidos e Israel contra Irán, si se produce o no, puede que no se produzca, pero puede que Trump acepte un supuesto trato mentiroso, falso, que lo van a pisotear en una semana los iraníes, pero que le permitiría mostrar una cara, digamos, diplomática y triunfadora a Trump. Puede que eso ocurra o puede que no, y haya finalmente un ataque brutal contra el régimen iraní. Los recursos militares que ha juntado Estados Unidos en la zona son inmensos, inmensos, como para aplastar a una hormiga con un martillo pilón, poco menos. Bueno, esa es la situación y yo voy a insistir en un punto que hice durante muchos programas, incluso este año alcancé a hacerlo varias veces, en el sentido de que ya debiera haber gente en el próximo gobierno de este, no esperemos nada más que escándalos como corresponde, pensando en los distintos escenarios que se pueden producir en términos de económicos, políticos, etcétera, si el caos este que todos estamos viendo, esto no lo estoy inventando yo, aumenta aún más como creo que va a ocurrir. No, esto no va a disminuir, no, en absoluto. De hecho, lo estamos viendo día a día que el problema crece y crece y crece. Bien, alguien debería estar pensando, o un comité, porque todo ahora hay que hacerlo en patota, ¿no? Pensando en los escenarios y cómo reacciona Chile en cada uno de esos posibles escenarios. Recuerda nada más que el día de mañana, si hay una situación aún más grave de la que estamos viviendo, no solamente vamos a sufrir efecto económico, sino que podemos sufrir otro tipo de efectos en nuestra frontera, porque todos se van a sentir envalentonados en medio de la confusión, en medio del caos, van a sentir que este es el momento de recuperar este territorio que nosotros consideramos nuestro, este es el momento de hacer tal cosa, porque ahora los norteamericanos no van a intervenir porque están en una pelea de perros grandes, no van a intervenir acá. Todo tiene que ser tomado en cuenta y yo creo que no se está haciendo ese trabajo. Estamos viviendo en el fondo apostando a la buena suerte que no va a pasar tantas cosas. Bueno, la típica de los incompetentes, ¿no? Más adelante, como dicen, en el camino se arregla la carga. Pero hay cargas que no se pueden arreglar, se caen del carromato y quedan desperdigadas por todos lados. Así que estamos viviendo una situación realmente muy, pero muy complicada en el mundo, a lo cual se suman las situaciones que son propias de nosotros, que nos va a dejar el gobierno del señor Boris, que ha sido el peor gobierno de la historia de Chile, sin duda alguna, si se mide con cualquiera vara de medida, económica, política, relaciones internacionales, educación, inmigración, orden social, criminalidad, por donde usted lo agarre, este ha sido el peor gobierno. Y sin embargo, y ya voy a entrar a eso, ha aparecido un señor, uno de los beneficiados del régimen de Boric, el señor Fernando Atria. A su señora la nombraron embajadora, creo que tuvo también personalmente unas becas. O sea, la vida dorada de esta gente cuando llegan al poder. Ha aparecido, ha hecho una exposición sobre la política nacional, sobre la izquierda, que vamos a comentar en unos momentos más. Después que me haga cargo, estimados amigos, como corresponde y como debo, de mi primer bloque comercial, que lo inicio con Fastmark, la empresa de transporte internacional, una empresa chilena que trae desde Estados Unidos a Chile cargas tanto para empresas como para individuos particulares. Esto es
Aplica la misma metodología, la misma diligencia, la misma eficiencia, tanto para traerle contenedores a una empresa como para traerle un paquetito de este porte a usted. Fastmark.cl, ahí la ubica. Continúo con AutoWolf, que ustedes ya conocen, una empresa muy original que va a su casa y en 48 horas, no, en 24 horas, ¿qué 48? En 24 horas, si fueran 48 también sería muy poco, en 24 horas deja como nueva la carrocería dije, de su vehículo. Los abollones, la pintura que se puso fea, todo ese tipo de cosas que van acumulándose en la carrocería de un auto, digamos, en situaciones normales, no hablo de un auto chocado que está convertido en una especie de acordeón. Eso en 24 horas frente a sus ojos en su casa queda como nuevo. Yo lo comprobé con mi viejo vehículo del año 99. Quedó como nuevo, como recién salido de la lavandería. Eso con remodeling. Perdón, estoy tonteando. Con AutoWolf. Continúo con Origami, que ustedes ubican en origami-chile.cl, una empresa que importa enseres de cocina a Chile para que su cocina quede como debe ser. Hoy en día la cocina no es un lugar perdido en la casa, así en el último rincón donde entra nada más que la cocinera, la empleada, la dueña de casa. Pueden estar a la vista en muchas casas, en muchos diseños arquitectónicos, departamentos en la cocina. La parte de la cocina está casi comunicada directamente, separada por un murito chiquitito del comedor o del living. Entonces hay que amononar bien. Hay que tener bonitos muebles. Mucha gente come ahora eso en la cocina, tienen una mesa de cocina. No es lo mismo que antes. Tiene que estar bonitos los muebles y todo eso lo hace origami-chile.cl, una empresa que trae todas esas cosas para que usted tenga una cocina como la gente. Y termino este bloque con las praderas de Frutillar, amigos, un proyecto inmobiliario en la zona de Frutillar que simplemente es espectacular, espectacular. Vamos a quitarle el sonido a esto. Ok. Parcelas de 5.000 metros, ya con agua instalada, electricidad, fibra óptica. Esta es la segunda etapa, la primera ya se fue. Muy lindo, usted se asoma por la ventana y ve un paisaje maravilloso. Y además, a 5 minutos de una ciudad realmente muy acogedora, muy grata, que es Frutillar. Yo conozco Frutillar, es un lugar donde usted lo encuentra todo, hay supermercados, hay farmacias, hay de todo, está el Teatro del Lago, hay montones de restaurantes donde se come súper bien, cafetería. O sea, si usted de repente quiere abandonar por un momento la exquisita soledad de su parcela y con su familia, en 5 minutos está en Frutillar disfrutando de la civilización. ¿Ok? Bien, volvamos ahora a Chile. Les decía que Fernando Hacha sacó la voz desde de su exilio dorado en Gran Bretaña, donde su señora es embajadora. Él es el príncipe consuerte o el príncipe consorte. Y dijo cosas como la siguiente que vamos a examinar. Una cosa que dijo es que lo del 4 de septiembre, o sea, la elección de Kast, fue una catástrofe para el país. Dijo también que el gobierno de Boris fue exitoso. Y finalmente dijo que nadie en la izquierda ha desarrollado, ha formulado, dice, un proyecto político transformador. Bueno, examinemos estas cosas. ¿Quién es Fernando Atria? Ustedes lo habrán visto, un tipo que anda siempre con una expresión malhumorada, como corresponde a estos intelectuales de izquierda. Él pertenece, no hay nada de original en Fernando Atria, empecemos por ahí. Es simplemente miembro de número de una tribu, eso que llaman, abro comillas, los intelectuales de izquierda, que en su naturaleza intelectual y muchas veces también personal, fueron excelentemente caracterizados hace montones de años por un verdadero filósofo e intelectual, o sea, un hombre inteligente, no meramente un llamado intelectual francés que llamado Raymond Aron, que escribió un libro que se llama El opio de los intelectuales, que yo les recomiendo mucho. Y ahí se estaban refiriendo, por lo menos a la tribu originaria, a Jean-Paul Sartre y otros por el estilo, digamos, de Francia, de Europa. Los de acá es una tribu derivativa, son copiones, son simplemente repetidores. No hay nada en ellos de original. Cuando más alguna agregado o quitado
nota al pie de página que intercambian unos con otros en cascadas, en cataratas de mail y de paper y de todas esas cosas unos con otros. No tienen nada de original. Son repetidores de alguna variante del marxismo, básicamente. Ese es el opio de los intelectuales que mencionaba Raymond Aron. No tienen nada de especial. Usted conoce a Uri, es como conocerlos a todos inmediatamente. Y Fernando Hacha es de ese lote. Es decir, hay variantes entre ellos, por supuesto. Unos son más tontos que otros, digamos. Pero todos tienen un factor común, un mínimo, muy mínimo, común denominador. Y es que nunca son capaces de ver la realidad, de ver las cosas como son. Siempre las ven, digamos, con ese filtro que ellos se han puesto de abstracciones vacías, y a veces ni siquiera abstracciones vacías, sino que palabras que alguna vez tuvieron una relación con una abstracción vacía, que a su vez nunca tuvo ninguna relación con la realidad. Viven en ese mundo. Y de ahí frases como esta que les mencioné: nadie en la izquierda ha sido capaz de formular y aquí viene la frase vacía, proyecto político transformador. ¿Transformador de qué? ¿Transformación hacia qué? No se dice. Suena bien la frase, proyecto político transformador. Bueno, a esa tribu pertenece Fernando Hacha. Y por eso que es incapaz de ver la realidad. Porque, fíjense ustedes, en una persona inteligente de verdad, llámese intelectual o no, la lógica, el conocimiento, lo que se ha aprendido por experiencia personal o en textos de estudio, es como un microscopio o un telescopio que permite afinar el sentido de la vista. Para eso son los métodos científicos, el método, digamos, de la ciencia, la lógica, para multiplicar las capacidades de observación que tenemos todos, digamos, por nacimiento. Pero para estos llamados intelectuales, estos instrumentos, en vez de operar como un microscopio o un telescopio, operan como una venda. No les sirven para ver mejor la realidad, sino que para ocultarla. Estos conceptos que utilizan, o estas palabras más bien dicho, o estas cantinfladas en realidad, no les sirven más que para ocultar la realidad. ¿Cómo una persona con dos dedos de frente puede decir que el gobierno de Boris fue exitoso? ¿Exitoso en qué, H? Exitoso en la demolición. A lo mejor H cree que es suficientemente exitoso un gobierno porque promulga tal o cual ley sin importar las consecuencias, que pueden ser pésimas. Eso es un pensamiento mágico primitivo incluso. Mencionemos la palabra elefante o mencionemos la palabra ciervo, dibujémosla en el muro de la caverna y van a aparecer así listas para ser cazados y puestos en el plato. ¿Cómo puede decir eso? La catástrofe no ocurrió el 4 de septiembre, todo lo contrario. La catástrofe ocurrió cuando fue elegido el señor Boris y la patota de taraos que lo acompañan y que lo siguen acompañando hasta el día de hoy. La catástrofe fue cuando hubo esa convención, que afortunadamente fue reparada por el público, por los electores, esa convención para la primera proposición constitucional, que incluso creo que el propio Archa estaba molesto con algunas de las actitudes y dichos y hechos de algunos de los constitucionalistas, llamémoslos así. Gente completamente en estado de delirio, por no decir de imbecilidad estructural. ¿Dónde está el éxito? ¿Y dónde está la catástrofe? La catástrofe fue cuando este país, en un rapto de imbecilidad, de necedad, de ingenuidad, creyeron que venían aquí estos jovencitos con los ojos en blanco a salvar al país de los políticos, de los transaqueros, de los corruptos. Y miren ustedes lo que tenemos. El país por un momento cayó en un estado, digamos, de estupidez, así como una borrachera mental. Esa fue la catástrofe. Lo de Kast, no sabemos en qué va a terminar. Por lo menos, como mínimo, no sabemos. Espero que no va a ser una catástrofe. Creo que no va a ser una catástrofe. Todo lo contrario. Pero por último, no sabemos. ¿De qué está hablando H? He ahí otra característica de estos llamados intelectuales de izquierda que son tan poco inteligentes en general. Es cuestión de oírlo o leerlo. Son, eso sí, pretenciosos, son pedantes, y para decir una cosa más simple, lean cualquier paper de este tipo de gente, el lenguaje retorcido, alambicado, pretencioso que utilizan, y lleno de notas al pie de página, notas bibliográficas, pero eso no es inteligencia, eso es impostura intelectual. Bueno, estas personas, además de no ver la realidad, como les decía, son
resentidos, porque no los siguen, porque no los apoyan, porque les patearon el culo, literalmente, el cuatro, lo que el señor H llama una catástrofe. Todo lo contrario. Tenemos la esperanza, por lo menos, de que lejos de ser una catástrofe es el salvavidas para que este país no se siga hundiendo. Pero en fin, he mencionado a este señor Atria, que a pesar de que es el menos leso de todo ese lote, pero quizás por eso mismo es muy representativo de llamémoslo por darle un nombre, el pensamiento de izquierda, el pensamiento de los intelectuales de izquierda. Furiosos siempre, arrogantes, malhumorados, el mundo no los sigue, la realidad misma no coincide con lo que ellos piensan, o más bien dicho, cantinflean. Entonces están molestos, como un niño chico que tiene una pataleta, porque la mamá le pagó el televisor. Bueno, Chile les apagó el televisor, pues. Les apagó. Váyanse para la casa. Señora Archa, cuando se termine la embajada de su señora, búsquese algún pituto internacional, búsquese algún profesorado en alguna universidad en alguna parte, normalmente en Occidente, a pesar de que ellos son tan antiimperialistas, pero no se van a hacer clases en universidades en Corea del Norte. Búsquese alguna destinación y gánese la vida con su lengua, no veo con qué otra cosa. Bien, eso fue entonces el capítulo atria de este programa. Vamos ahora a otra política, la política interna. Hay muchas cosas que han pasado en este periodo, pero yo estaba de vacaciones, yo simplemente no vi noticias prácticamente. Trato justamente de desintoxicarme de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Así que puede que ustedes piensen que estoy dejando de lado muchas cosas y ciertamente es así. Bueno, una de las cosas que vi es que el Partido Amarillo desaparece. No tenía la votación suficiente, el CERVEL decreta su término como partido con todos los derechos, qué sé yo, jurídicos que implica ser un partido reconocido oficialmente. Desaparecieron. Pero, dicen ellos, no desaparecen sus ideales. ¿Cuáles ideales? ¿A qué llaman ideales? Me pregunto yo, no solo los amarillos, sino que otros. ¿Cuáles ideales? A veces llaman ideal a una idea. No es lo mismo una idea que un ideal. Y a veces una mala idea, a veces una mera cantinflada, como ocurre mucho en la izquierda, pero también en otros sectores políticos, claro que sí. Nuestros ideales, ¿cuáles ideales eran eso? Dicen que fue la de ellos una hermosa y valiente aventura. Pregunta para la casa, ¿hermosa en qué y valiente en qué? ¿Cuál fue la valentía? Que se opusieron al proyecto constitucional 1.0. Bueno, en general uno llama valiente a alguien o a un grupo que en un estado de minoría hace lo que los demás no se atreven. Entonces destaca de los demás y se dice, este hombre es valiente. Pero resulta que aquí hubo una mayoría del país que rechazó la Constitución, así que no se requería ser especialmente valiente. ¿Valientes en qué? Y en cuanto a lo hermoso, bueno, es una frase que simplemente se pone ahí, es un comodín verbal que no significa nada, yo no veo en qué sentido su aventura, que más bien fue una desventura, haya sido hermosa. Y luego dicen que inician una nueva etapa. En eso tienen razón, están en la nueva etapa, están recorriendo la avenida La Paz en dirección al cementerio político. No fueron capaces simplemente de proponer algo interesante. Si hubieran sido capaces, habrían tenido por lo menos su votación como para seguir subsistiendo. No, no fueron ni chicha ni limonada, esa es la verdad. Fueron, y no son los únicos. Hay otros movimientos que están en las mismas y que tienen este mismo deseo irreal, infantil, de unir el aceite con el vinagre, de formar un mix entre izquierda y derecha, de que tanto, no tan de izquierda, pero no tan de derecha, sino que esa cosa tibiona que tantas veces que examiné, critiqué en los programas del año pasado, que no tenía sentido, decía yo, porque el país estaba en una situación, no por gusto de uno, sino que por las circunstancias, en una situación en blanco y negro y había que tomar decisiones de ese tipo, y no había espacio para estos mohínes políticos. Bueno, y así fue, por eso desaparecieron.
Hay un tiempo para cada cosa en este mundo. Ustedes conocerán la Biblia, un tiempo para morir, un tiempo para vivir, un tiempo para amar, un tiempo para odiar, y hay un tiempo para tener posturas, digamos, intermedias, del medio, del centro, y hay otro momento en la vida, no solo en la vida política, sino que en la vida de los individuos, en que hay que tomar decisiones que son en blanco y negro, de vida o muerte, y entre la vida y la muerte no hay nada intermedio. Estos señores no lo entendieron y ahí está el resultado. No tuvieron la votación necesaria, no tuvieron votación suficiente para seguir subsistiendo como partido. Y es una suerte que le está también ocurriendo a partidos que ya estaban establecidos. No tenían que estar recurriendo al CERVEL ni fundarse. Partidos que tienen años, como la democracia cristiana, como le está sucediendo al PPD, al socialista, que están perdiendo su fundamento, su base histórica, ideológica, si es que podemos llamar ideología lo que tenían, la están perdiendo. Solo que todavía tienen vuelito, tienen todavía militantes, tienen todavía congresales, tienen todavía electores, no se han muerto todos sus electores, no se han muerto todos sus militantes, entonces tienen todavía una existencia que les permite seguir existiendo, digamos, tienen un fundamento. Pero están condenados. No, ya los tiempos no son para esas posturas, son para otras posturas. Y algunas incluso que ni siquiera nos podemos imaginar cuáles puedan ser o cuáles vayan a ser necesarias y se vayan a plantear por las nuevas circunstancias que estamos viviendo en un mundo que cambia por todos lados, no solo el orden mundial, sino que incluso el diario vivir, el solo impacto de esta tecnología, la inteligencia artificial va a cambiar todo en nuestro modo de vida y por lo tanto va a cambiar las decisiones que se tomen en el campo político, inevitablemente. Bien, amigos. Así que están en una nueva etapa los amarillos, la etapa que conduce por la Avenida La Paz al cementerio. Y vamos ahora a los juicios de los economistas, que en esto no hay ninguna novedad, que al conocer los informes, y no sé si sean correctos los informes de la Dirección de Presupuesto, que han mostrado una situación de las arcas fiscales gravísima. Esa es la palabra que usaron los economistas. Grave, muy delicada, dicen otros. Sencillamente se ha gastado, se ha despilfarrado mucho más de lo que ha entrado. No han cumplido jamás con las metas fiscales. 3 veces seguidas no las cumplieron. Y esta última, este tercer incumplimiento es el peor. Es 3 veces peor que los anteriores. Están dejando al país con un déficit fiscal del 3,6% que ustedes dirán, bueno, no es tanto, habrán otros países que tienen más. Claro, siempre hay alguien que está más jodido que uno. Pero esto es sumamente grave y le genera al próximo gobierno una situación realmente muy difícil de enfrentar. Ha aumentado la deuda externa, se han reducido los fondos soberanos. Esta gente, como dijo uno de los economistas que ha examinado esta situación, dijo, este es resultado del desorden, del exceso de gasto y del despilfarro. Y yo creo que se queda corto porque algunos de estos ítems que acabo de mencionar tienen que ver con el proyecto de esta gente, por ejemplo, de repletar, cosa que está haciendo el señor Alderstein en el Ministerio de Defensa hasta el día de hoy, en este momento, de repletar la administración pública de los camaradas, de los tontones, de los parásitos, que tienen, eso sí, el mérito de que disponen de un voto. Han llenado la administración pública de parásitos. Si ustedes hacen un poco de matemática y multiplican el número de gente que metieron en el gobierno, lo multiplican por el sueldo promedio que ganan, que no es poco hoy en día de la administración pública. Y ese resultado a su vez lo multiplican por 12 los meses del año. Ustedes se van a dar cuenta que al año ese puro ítem, la cantidad de camaradas que metieron en la administración pública, es un peso financiero enorme. Han saqueado al propio Estado. En distintos momentos han pegado manotazos a organismos como la Corfo y otros que se supone que tienen que funcionar, digamos, siguiendo reglas, principios financieros sanos. Los han saqueado. Han saqueado a los contribuyentes, han saqueado las finanzas públicas, han saqueado el Estado. Así que esto del desorden, exceso de gasto y despilfarro se queda corto. Porque aquí, además de despilfarro y de incompetencia colosal de gente que no sabe ni la tabla del 2, hay una acción voluntaria y consciente de distraer fondos para sus objetivos políticos, como es el caso de las fundaciones, no lo olviden ni por un momento. Cientos de fundaciones creadas por esto,
sectores de izquierdosos, progres, con nombres de fantasía, o qué sé yo, la fundación para repintar los muros de tal ciudad, todo con un pretexto para primero forrarse los bolsillos los miembros de la fundación, o sea, los camaradas que organizaron la fundación, y segundo, para salir a adoctrinar gente. Porque para decirlo en castellano, en Chile nos faltan los huevones, estimados amigos. Especialmente las generaciones más jóvenes que han tenido la desgracia de ser muy mal educadas, de crecer mirando pantallas de iPhone y por lo tanto ser unos perfectos tarados, muchos de ellos. Entonces, no es solamente un tema de despilfarro, de distracción, de que no saben la tabla del 2, sino que además hay una cuestión ahí voluntaria, incluso de destruir lo que ellos llaman el Estado burgués. Todo eso se junta. Es a todo eso lo que llama un gobierno exitoso el señor, volviendo atrás, el señor Acheampong. Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno que venga? No tengo idea. Dicho sea de paso, en medio de toda esta catástrofe, el gobierno chileno, o sea, el gobierno del genio resplandeciente que está todavía en la moneda, que espero que se vaya, por favor, que no aparezca nunca más ni en foto el señor Boris y su patota de tarao, ha tenido el descaro de mandar ayuda humanitaria, así lo llaman, ayuda humanitaria a Cuba, que es el destino al cual nos conducía el progresismo, a países donde ya no hay agua, no hay electricidad, no hay nada, están en la ruina, necesitan ayuda humanitaria, o sea, están mendigando, a eso nos llevaban. Entonces hay que ayudarlos para los camaradas cubanos. Hay un descaro en esta gente. O sea, no tienen vergüenza. Si alguna vez la tuvieron, ya la perdieron hace rato y se pusieron descarados. Es como esa persona que usted conoce que al principio usted lo engañó, le pidió plata prestada, nunca la devolvió y de repente se ruborizó, pero después ya se ponen frescos de raja, como se dice. Ya no les importa nada. Entonces, ayuda a Cuba. Eh, ¿Cómo se las va a arreglar el gobierno con, con esta situación fiscal que está recibiendo? Eso que llaman otros tarados el legado de Boric. Lo llaman legado al desastre económico, al desastre político internacional, al tema de la criminalidad, lo llaman el legado de Boric, de este adolescente perpetuo que nunca aprendió a ser presidente, que vive en un mundo de cantinfladas tontas, como todos los de su generación, o casi todos por lo demás. No todos, pero muchos de ellos. Yo diría el 80%. Viven en este mundo de que lo que dijo la Greta Thunberg y que el medio ambiente y que los derechos humanos de esto y que la sexualidad alternativa viven en eso. ¿Cómo se las va a arreglar el próximo gobierno? ¿Cómo va a cuadrar el círculo con estas finanzas? Y además, y permítanme agregar, ¿cómo se las va a arreglar con la clase de mentalidad que se instaló en el país, no solamente entre los políticos progresistas, sino que entre todos los políticos y sobre todo en la población? Si no es solamente un tema de políticos ladrones, como dicen algunos, o políticos corruptos, o políticos incompetentes, es un tema de la población chilena que se ha contaminado, que ha perdido cualquier instinto de decencia en muchos sentidos. Prueba de ello son los casos que hemos conocido de las licencias médicas, de los viajes al extranjero. ¿Cuántos millones de chilenos están en esas prácticas? ¿Cuántos chilenos que están en una empresa trabajando que parecen empleados normales, si ven algo en un escritorio que no lo está cuidando, un teléfono, un celular, un computador, se lo roban? ¿Cuántos piden licencias médicas falsas y luego viajan al extranjero? Miles. ¿Cuántos van a las empresas a flojear? Sobre todo a las empresas públicas, donde se puede flojear, digamos, conforme a la ley, llamémoslo así. Miles. ¿Cuántos profesores que no se saben sus materias y que llegan a adoctrinar a los cabros con, digamos, si podemos llamar doctrina, a las expectoraciones verbales de su resentimiento, de su sentimiento de inferioridad y de derrota y de fracaso? Miles. ¿Qué pasa con la masa estudiantil? ¿Cuántos de ellos van a los colegios? ¿A qué? A nada. A sacar la vuelta, a votarse revolucionario, a agredir a los profesores, a rayar los muros. Yo, honestamente, esto lo he estado diciendo durante muchos programas. Yo no veo cómo, por dónde. Yo espero que se pueda. Yo en mi libro Resurrección, que está en su segunda edición, dicho sea de paso, eh,
con algún grado de optimismo que espero que tenga fundamento real, digo que es posible. Que a veces es posible que basta una minoría que le pone el hombro para incluso después cautivar, captar, digamos, el interés de los que estaban en otra, que no estaban ni ahí, como decía alguien, y sacar el país adelante. Y no sé si tenemos una masa crítica de esa minoría. No sé si el gobierno va a poder tomar las medidas que sean viables, porque de pizarrón sabemos lo que hay que hacer. Voy a poner un ejemplo. El señor Alderstein, que lo pusieron ahí para tratar de destruir las Fuerzas Armadas comunistas, señor Alderstein, a día de irse, está contratando gente de planta en el Ministerio de Defensa. Comunistas, por supuesto, o progresistas. Entonces, como son de planta, se supone que no se pueden después llegar y despedir. Bueno, ahí tienen un pequeño ejemplo. Obviamente que en el Ministerio de Defensa, la gente de verdad del Ministerio de Defensa, que son simplemente los militares, y los empleados civiles que están años ahí, no tienen ningún interés en que esos personajes que llegaron ahí como quinta columna a destruir las Fuerzas Armadas sigan. Bueno, ¿cómo los van a echar? Ahí tienen un caso concreto. ¿Cómo se hace para echar a esos quinta columnistas de la fuerza del Ministerio de Defensa? Y sigamos. ¿Qué se va a hacer con el profesorado? Un profesorado que se ha acostumbrado a simplemente dedicar su esfuerzo a hablar de la deuda histórica. Muchos de ellos. Un profesorado que dejaron de hace muchos años ya de ser eso que antes se llamaban maestros, personas que inspiraban, que eran ejemplos, que incentivaban a algunos alumnos a seguir tal o cual carrera porque el profesor. ¿Cómo se cambia el material humano? Si todo el material humano, casi todo, está ya distorsionado, está arruinado. ¿Cómo se hace? No lo sé. Permítanme continuar, amigos, con servicios logísticos de ingeniería consultores, que son empresas que usted debiera consultar una vez al año por lo menos para que le revisen la logística de su empresa. La logística de su empresa es la mitad de su empresa. La otra mitad es la contabilidad, la finanza, muy importante obviamente, pero por el lado de la logística usted puede estar perdiendo plata, puede estar perdiendo clientes, y lo que es peor, eso no se refleja en los libros de contabilidad. Si un cliente deja de comprarle, deja de ser cliente, eso no se manifiesta directamente en el libro de contabilidad como una falla, como un error en la suma. Simplemente hay un cliente menos. Entonces, ellos van a encontrar servicios logísticos de ingeniería, aquellas cosas que están fallando, que están mal o que están funcionando a media, le van a ofrecer alternativas y le van a buscar el personal adecuado. SLI Consultores. Luego sigo con Compre Oro, ya en unos días más les voy a mostrar los nuevos productos que tienen en Compre Oro, digamos el oro y la plata, el metal precioso como tal, propiamente tal, para que usted tenga no solo una reserva financiera, sino que en el fondo una excelente inversión por la manera como ha subido el valor del oro y la plata. Yo se los he mencionado en muchos programas, la plata ha subido como un 90% el año pasado, el oro un 65%, por ahí, o sea, una locura. Compreoro.com. Continúo con Flamencas, el sitio donde usted puede ubicar a estos artistas del flamenco para que le amenicen una función privada para un cumpleaños en su familia, un matrimonio, una reunión de parientes, lo que sea. También están disponibles para empresas, para un evento corporativo, para la salida, digamos, del personal, un día, digamos, que van a almorzar fuera de Santiago. Hay empresas que hacen ese tipo de cosas, pueden tenerlos a ellos, pueden estar en restaurantes, no solamente en Casa del Jamón, sino que en otros restaurantes. Póngase en contacto con ellos en flamencas.cl. Y permítanme recordarles ahora un elemento que toda empresa agrícola, todo predio agrícola, y no solamente predio agrícola, fábricas también debieran tener. Safe Fire Trailer. Este es un remolque que opera como un carro de bomberos de emergencia. Usted lo conecta a una camioneta, a un vehículo, lo engancha, por supuesto tiene ruedas para avanzar, y lleva un contenedor con 1 tonelada de agua, extinguidores, mangueras, una motobomba para que usted pueda combatir un fuego que se inició antes que agarre vuelo y ya sea incontrolable. Especialmente en el campo, los bomberos no llegan en 20 minutos.
Todo toma horas, horas. Empieza a incendiar un bosquecillo y cuando llegan los brigadistas no pueden llegar instantáneamente. Usted puede combatir inmediatamente con este vehículo que tiene todo lo que se necesita, pero que además cumple otras funciones. Puede no solamente arrojar agua para apagar un incendio, puede absorber. Usted puede, por ejemplo, una bodega que se le inundó, usted puede sacar, retirar el agua con la motobomba que tiene este vehículo. Realmente espectacular. ¿Dónde lo ubica? safefiretrail.cl. Ahí está viendo usted el afiche. Amigos, he ahí la solución de sus problemas, téngalo como una reserva, como una póliza de seguro. Es como tener extinguidores en la casa. No es porque usted quiera que haya un incendio, sino que si hay un fuego, usted puede pararlo de inmediato. Y termino con controller.cl, una empresa que atiende a empresas optimizando sus procesos de todo orden, por ejemplo, de software, de hardware, procesos administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo los invito a las empresas a ponerse en contacto, ya les mencionaba SLI, ahora Controller, para optimizar. Hoy en día una empresa que no está funcionando al 100% está condenada a morir porque está compitiendo con todo el mundo. Hoy en día se compite con todo el mundo. Así es. O si dentro del país con muchos. Bueno amigos, les quiero recordar que en elvillegas.cl/tienda ustedes pueden encontrar las segundas ediciones que están disponibles todavía, pero no, que ya se están agotando también, de Resurrección y de Para no tirarse por la ventana. Les cuento además que este año vamos a sacar otros libros, por supuesto ya los iremos anunciando, estamos todavía en la etapa pre-planeación, los libros están casi listos, pero esa es la parte fácil, escribir el libro. La parte más difícil es editarlo, amononarlo, imprimirlo, ponerlo a disposición del público, eso toma más tiempo. Pero van a haber nuevos libros y ¿qué más les puedo contar? Bueno, muchos de ustedes ya, como yo, están volviendo de las vacaciones a su pega. Eh, Espero que tengan un buen año, espero que tengamos un mejor año. No va a ser fácil, pero por último, incluso aunque sea difícil, al menos hay una cosa que va a cambiar el ánimo de nosotros en comparación con los años anteriores y es la siguiente, que ahora tenemos la esperanza de que las cosas pueden mejorar y antes ya no la teníamos. Este país estaba desesperado, literalmente. Bueno amigos, sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana, si Dios quiere. Y eso sería todo. Chao, chao.